compartir? Bien. Puede compartir Agustín o Dionel, el que quiera. Agustín, ahí comparto. Perfecto. Bien ahí. Bueno, Bueno. ¿Se ve? algoritmo, Sí, se ve. Bueno. Bueno, Carlos, estamos hablando con tus compañeros. algoritmo de ordenamiento para el docente ingeniero Matías Pérez, Bueno. alumno Presente. Romero y Ávila para la asignatura Programación 1. Me acuerdo. Bien, vamos a definir qué es un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento es un algoritmo que pone elementos en una lista o en un vector, en una secuencia dada o en una relación de orden. Entonces tenemos que dado un conjunto de n elementos, ABS1, ABS2, ABS-n, los distintos métodos nos permiten cambiar el orden, hacia su posición, de los elementos para dejarlo en un orden según un criterio, ya sea numérico, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso nosotros nos centraremos en el método MERT-SORT, que analizaremos su funcionamiento, su complejidad y revisando el código escrito en C. Esta presentación nos permitirá conocer cómo funciona este método y las técnicas de diseño de algoritmos de divide y vencerás. Bueno, en nuestro caso nos tocó el ordenamiento por mezcla, merge-sort o merge-sort, que es un algoritmo recursivo y se basa en la técnica divide y vencerás. ¿Qué quiere decir divide y vencerás? Es una técnica de diseño que consta en dividir una secuencia o una funcionalidad en pequeñas partes de igual tipo, pero la mitad, dividimos la secuencia en partes iguales. Divide en dos subsecuencias de n sobre 2 elementos, o sea, la mitad. Vence que ordena ambas subsecuencias de manera recursiva y que al final, cuando ya están ordenados, los combina, mezclando las dos subsecuencias para crear, para volver a armar la secuencia que antes habíamos dividido en dos. Ya que dice, para la secuencia recursiva, cada subsecuencia, a su vez se divide en dos subsecuencias y así hasta obtener una subsecuencia de tamaño 1, que sería un solo elemento, que sería nuestro caso base, donde termina la recursión, que es el momento donde se tiene la recursión, ya que el arreglo es de tamaño 1 y siempre está ordenado, no lo podemos comparar con nada. Bien, a continuación tenemos el código. Como dijimos, este método está basado en dos funciones, una denominada merge-sort y el otro mezcla. En el código de merge-sort, en la función, recibe como parámetro un arreglo de un puntero hacia arreglo, y dos variables de tipo entero, una que indica el inicio del arreglo y la otra que indica el final del arreglo. Define una variable de tipo medio y pregunta el inicio es menor al final, este sería nuestro caso base. Y si dice que no, calcula la mitad. Entonces, la variable suma el inicio más el final y lo divide en dos y llama a la recurrencia merge-sort, que le pasa como parámetro el arreglo, la parte izquierda del arreglo, por eso pasa el inicio y la mitad, sería la parte izquierda, y en la otra llamada pasaría a la derecha. Y llama a la función mezcla, que le pasa el arreglo, le pasa el inicio, el medio y el final. Bueno, esta función mezcla, ¿qué es lo que hace?
como volver a unir esas subsecuencias que habíamos dividido en un solo vector ordenado. Que acá, ¿qué es lo que hace? Mediante este while, lo que hace es controlar que no se desborde. Tengamos como ejemplo, a ver si puedo. Bueno, tenemos una subsecuencia, o sea, izquierda y derecha, supongamos. Y esto lo que controla que no se desborde en ningún lado. Y va comparando el elemento en la posición, supongo que está en 0, de la subsecuencia de la derecha, lo compara con el de la izquierda, que en este caso también sería 0. Acá lo inicializamos, que empiece de la mitad más 1, o sea que de la segunda mitad de la secuencia, los vamos comparando. ¿Cuál es? En este caso, lo tenemos para que ordene en forma ascendente. Si nosotros queremos cambiar ese orden, sea ascendente o descendente, lo que hacemos es voltear este piquito. Esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Como dijimos, el arreglo se va a dividir en n sobre 2. Tenemos un n sobre 8, entonces este arreglo se va a dividir en dos subarreglos de 4 elementos. Que estos a su vez se vuelven a dividir en dos subarreglos cada uno. Y así, como dijimos, hasta tenerlos, tener nuestro caso base en este caso. Serían los elementos individuales que ya están ordenados. Entonces, que acá dice, cuando se obtienen los casos base, comienza el regreso de las llamadas recursivas, porque acá tenemos una llamada recursiva, tenemos la segunda, y en el caso de la tercera llamada recursiva. Entonces, desde acá empiezan a volver las llamadas recursivas y se procede a combinar cada una de estas subsecuencias mediante la función mezcla. Entonces, mediante los índices que vimos en el código, que acá son I y J, vamos comparando. Y así para volver a armar la subsecuencia ya ordenada. Entonces comparamos el 4 con el 7, pasa el 4, luego el 7. Y así con cada una. Compara el 1 con el 3, pasa el 1 primero, luego el 3, el 8 con el 2, el 2, luego el 8. Luego compara el 5 con el 6. Pero vuelve de otra llamada recursiva. Y tienen que volverlos a mezclar. Los tienen que volver a combinar. Entonces, mediante esos subíndices, vamos comparando el 1 con el 4. ¿Cuál es menor? El 1 pasa el 1 al arreglo y se incrementa en 1 la variable j. Compara el 3 con el 4 y pasa el 3. En este caso vimos que j llegó a su límite. ¿Qué es lo que controlamos acá? Que esto se va a repetir mientras j no llegue a su límite, que es el fin del arreglo. Si pasamos esto sería un desbordamiento y nos daría error. Así que cierra este while. ¿Y qué es lo que hacen estos dos while? Es copiar lo que nos quedó en el otro arreglo, que todavía no habíamos completado, es que nos quedó el 4 y el 7. Entonces con ese while lo que hacemos es pasar los elementos que quedaban. Al igual del otro lado, comparamos el 2 con el 5, pasa el 2, incrementa ahí. Vuelve de otra llamada recursiva y los mezcla. Compara el 1 con el 2, pasa el 1, incrementa ahí. El 3 con el 2, pasa el 2, incrementa j. Compara el 5 con el 3, pasa el 3, incrementa ahí, y así sucesivamente. Lo tenemos el arreglo ya ordenado, en este caso de manera ascendente. Bien, a continuación calculamos el T de n y que el algoritmo de ordenación MERG-SORT, como dijimos, se divide en dos funciones, de MERG-SORT y mezcla.
Y en el caso de la función Mersor hay que plantear una ecuación de recurrencia. Primero calculamos el TDN de la función mezcla, que en este caso decidimos calcular cada bucle separado. Primero calculamos el while, al final sumamos todo. Que esto, bueno, ya lo sabemos con las operaciones elementales. Sabemos calcular TDN así con cada una de las funciones, con cada uno de los bucles. Que al final sumamos todo, nos da 4 operaciones elementales de estas inicializaciones, más la de los bucles, y nos da que la función mezcla, tenemos un TDN de la función mezcla de 19n más 51, que es una complejidad lineal. Bueno, como tratarse de un algoritmo de recurrencia, había que plantear las ecuaciones de recurrencia para el caso base y para cuando no conocemos el TDN, o cuando es mayor al caso base. Entonces nos quedó Entonces planteamos la ecuación de recurrencia. Sí. Nos quedó planteada la relación de recurrencia que el C1, cuando no es 1, es mayor, n es mayor, tenemos TDN sobre 2 más el C2. En este caso, la operación elemento es menor o igual a 1, C1 vale 1, para que es mayor que 1, C2 es 6. Ahí tenemos el desarrollo. Como sabemos, vamos a solucionar ecuaciones de recurrencia y tenemos que la función merge-sort recursiva es de tipo de complejidad n por logaritmo de n. Esto deberíamos sumarlo más lo que tenemos para que tengamos todas las dos funciones contempladas, más lo que nos dio la función mezcla. Bibliografía, y eso es todo. Bueno, muy bien, chicos. O sea, se nota que por lo menos, digamos, leyeron la bibliografía, estuvieron armando. Hay algunas consideraciones. Volvé un ratito a la parte donde está el código. El código. Donde está específicamente merge sort. ¿Bien? Pero más que todo, digamos, el código está bien. No es que esté mal, sino para hacer algunas aclaraciones. ¿Cuál es el caso base? ¿O qué característica tiene? ¿Qué característica tiene el caso base? ¿Qué es lo que hace? El caso base es cortar con la recursión. Perfecto. O sea que cuando ini es menor a fin, ¿es el caso base? Sí, porque sería una subsecuencia de tamaño 1. Está bien, pero por ejemplo, yo te digo que ini vale 0 y fin vale 8. Esa condición se cumple, ¿no? Sí. Bien. Pero adentro está merge sort. Y merge sort dijimos que lo que hace es volver a llamarse recursivamente. Entonces, que ini sea menor a fin no es el caso base. Cuando se cumple que ini es menor a fin, va a ingresar y va a llamar recursivamente. Entonces no está cortando la recursividad. Digamos, este que está planteado ahí es el caso general. ¿Sí? Digamos, es la parte recursiva. ¿Dónde está el caso base? No está. O sea, el algoritmo no lo plantea. ¿Sí? Sería como en este caso el else, pero no existe un else. Entonces, ese sería el caso. ¿Cuál sería entonces el caso base? Que ini sea igual o mayor a fin.
sin y es mayor o igual a fin, es caso base, pero no lo que está dentro, ¿se entiende? O sea, lo que está dentro, esas 4 líneas, son el caso general, no son el caso base. Recuerden que el caso base lo que hace es cortar, justamente como lo definís vos, Agustín, corta. Perfecto. La parte de la función mezcla está perfectamente explicada. Sí, hace eso, justamente acomoda de izquierda a derecha, digamos, los 2 subarreglos, porque, digamos, siempre ordena 2 subarreglos que se delimitan por in, med y fin. Entonces, al final, sí, si uno le faltó acomodar, lo pasa todo como dijiste. Bien, ahora, hagamos un paréntesis acá. Vos en tu llamada recursiva, lo que vos haces es sumar in y más fin, dividir en 2. Esto es algo constante, se hace todo el tiempo. Perfecto. Llamas 2 veces a merge sort. Perfecto, porque lo llamas 2 veces. O sea que podríamos decir que es 2 por t de n sobre 2. Porque sabemos que la forma en que se reduce es dividir en 2, que tiene un poquito de juego ahí, pero siempre se divide en 2 por el hecho del med dividido en 2. Perfecto. Pero mezcla, ¿de qué tipo de complejidad es? Ya dijeron ustedes cuando lo realizaron, es un cálculo de complejidad lineal. Bien. Por lo tanto, si vos tenés que armar tu ecuación de recurrencia, vos vas a tener, sí, en el caso base va a ser algo. El caso base, en este caso, es 1, pusieron ustedes, porque hace una sola comparación y no hace nada más. Se lo tenían identificado bien. Ahora, por el caso general, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser las 2 llamadas recursivas, 2, t de n sobre 2, más C2 me ponen ustedes. Perfecto, está bien. C2. Pero C2, me dicen que es constante. Pero, aparte de hacer las llamadas recursivas, ¿no están utilizando la función mezcla? Claro. Sí. O sea, cada vez que lo hacen, como caso general, ándate un ratito a la ecuación de recurrencia ahora. Claro, Faltaría no, al final. sumar. Claro. Sumaría, sí. Exacto. Ahí, ustedes tendrían, como TDN es C1 como caso base, perfecto, vale 1, listo. 2 veces TDN sobre 2, perfecto, no lo niego. Más C2, perfecto. Pero aparte de C2, faltaría sumarle la complejidad que tiene la función mezcla, porque eso lo van a hacer un montón de veces a la mezcla. ¿Sí? No es que ustedes solo dividen, ni que suman una constante de 6, sino que suman. Al final sí, la complejidad te va a terminar dando lo mismo, porque en realidad la complejidad que más implica o la que más consume es la n logaritmo de n. Entonces, sí, la complejidad termina ganando ahí, pero digamos, en el cálculo faltaría que aparte de sumarse el 6, se sume que eran algo de 19n, creo que me habías puesto. Sí, 19 más 51. Bueno, eso se tendría que sumar siempre. Entonces, va a quedar aparte en función de eso, ¿sí? Digamos, lo que ustedes han hecho acá está perfecto, pero les falta sumarse esa parte, ¿sí? O sea, tener en cuenta de que la mezcla se hace todas las llamadas recursivas y implica un costo n, ¿sí? Claro. Sí. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. perfecto. En la parte del esquema, yo creo que todos los métodos de ordenamiento y los de búsqueda se entienden mejor cuando se hace un esquema. O sea que ese esquema que han hecho ustedes está perfecto. Y justamente esto que van cambiando los índices, el I y el J, es ideal, porque así se puede comprender dónde está. Eso que han hecho ahí está perfecto, porque se comprende cómo se trabaja, cómo se vuelve a subdividir, y el proceso a la inversa, que vos lo aclarabas muy bien, que lo hacía mediante la función de mezcla. ¿Sí? Eso está perfecto, y está bueno que hayan hecho toda esa dinámica ahí entre I y J y que vaya cambiando. Bueno, muy bien, chicos. Chicos, el resto, quisiera preguntar algo, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien, chicos. No, profe. Me parece excelente. Chicos, después me mandan, por favor, la presentación esta que hicieron, que está muy bien. Ajá. Bueno, profe. Andrés, ¿vos querés preguntar algo? No, No, profe. muy claro. Está muy bien, los felicito a los chicos y bueno, como decías vos, excelente el diagramita que está ahora en pantalla porque explica bien el paso a paso. Sería nuestro borrador, digamos.
para poder ir viendo Exacto. bien el paso a paso del ¿no? Perfecto. Eso es a lo que yo me refería con el esquema. Está No perfecto. se sigue Muy bien, chicos. cuando nos Pueden dejar de compartir. Bueno, ¿quiénes son los siguientes valientes? Ese, Y otra cosa que destaco es que Agustín tuvo todo el tiempo la cámara prendida. Eso es algo muy importante. Esa carita de Lionel, así que quiere decir que Lionel sigue con Leonardo. me duele, pero bueno, vamos a hacer lo que salga. Voy a ponerme Muy bien. bien. Ahí comparto. Bueno. ¿Se ve? Ahí se está compartiendo. Bien. Ahí se ve. Bueno. Ahí le faltó la N al final de su segundo nombre. Matías. Sí, yo me llamo Agustín. Bueno. El método que a nosotros nos tocó por base es el ordenamiento de residuos, o también conocido como Radixort. Este método es uno de los métodos de ordenamiento que varía a comparación de otros, ya que existen diferentes tipos de métodos de ordenamiento y este está basado en la cantidad de dígitos que contiene. ¿A qué me refiero con esto? A que el método consiste en definir, por ejemplo, un arreglo con n cantidad de elementos. Ese arreglo lo que va a hacer es obtener uno de los valores, que es el que tiene más dígitos, y en base a ese poder ordenar el resto de elementos. Leo. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Leo. Pasa. ¿Pasamos eso? Sí. No, ahí bueno, era un poco decir, ¿no? Lo que venía diciendo Lío, que cómo funciona el Radixort. Algo que es importante destacar es que, como ya sabíamos usar los dígitos, esto nos da la posibilidad de que existan dos tipos de ordenamiento Radixort. Los que se basan en el dígito menos significativo y los que se basan en el más significativo. A la hora de ordenar, por ejemplo, números enteros, nos conviene usar lo que es el menos significativo, porque ese orden cumple como lo solemos acomodar, o sea, el 1, el 2, el 3. Sin embargo, cuando lo que se busca es ordenar, por ejemplo, cadenas de caracteres, es más conveniente usar el más significativo, porque naturalmente nosotros ordenamos las palabras a partir de la primera letra, es decir, el dígito más significativo, no desde el último. Y bueno, después ahí cómo lo implementa, que también es lo que viene diciendo Lío, que define las colas y todo eso. Y que es fundamental cuando se extrae de esas colas que sea de forma ordenada. Después venía el esquema, ¿no? De un poco de cómo funciona. Si nosotros tenemos ese arreglo desordenado, lo primero que tenemos que identificar es el elemento mayor, es decir, a su vez el que tenga mayor número de dígitos. Luego de eso, hacemos las n colas que vendrían representando los dígitos desde el 0 al 9, y posteriormente nos tenemos que fijar en lo que es el último dígito, el menos significativo de cada número. En base a eso, va a ser como nosotros lo vamos a ir ubicando en las distintas colas. En este caso, el 170 y el 90 presentan el dígito menos significativo, el 0. Por eso lo agrupamos aquí. Y así, con todos los otros números, sus respectivas colas. Y luego, lo que hacemos es ir sacándolos y volviéndolos a colocar ordenadamente en el arreglo. Lo que tenemos ahí es que se encuentra ordenado
por la unidad, es decir, el dígito menos significativo. Después pasamos a ordenarlos por la decena, es decir, ya empezamos a tener en cuenta la decena de cada número, el 7, el 9, el 7, así. Los vamos colocando. Y luego los volvemos a extraer de ese arreglo y los volvemos a ordenar. Por último, pasamos a la centena. En este caso, el único número que presenta una unidad en la centena es el 170. Cuando el número no presenta un número en la unidad, es decir, en la centena en este caso, se asume que es 0. Si fuera 0.24, 0.32, 0.45. Por eso están todos acá en la parte del 0. Hacemos este proceso una vez más y ya nos queda el arreglo ordenado con todos los números. Listo. También se puede aplicar si nosotros descomponemos los números en binario. Si vamos comparando los bits y agrupando al final todos los unos y hacemos este proceso, al final nos damos con que también se encuentra ordenado los dígitos. Y no sé, Lío, si quieres seguir. Sí. Bueno, nosotros acá pusimos lo que es la programación del algoritmo. Ahí faltan dos partes más, que una sería la del main y la del mostrar, pero eso no nos interesa. Nos interesa lo que es el algoritmo en sí. Por esa razón tenemos tres funciones. Una función es obtener el máximo. Ya vamos a ver para qué se obtiene. Tenemos el contador sort y, bueno, la función del radix sort. Vamos a empezar por lo que es la función del radix sort. Enviamos los parámetros, en ese caso enviamos un arreglo con n cantidad de elementos y enviamos lo que es n, que n corresponde a la cantidad de elementos cargadas en el arreglo, en este caso, ¿no? Bueno, definimos lo que es una variable llamada m y llamamos a la función obtener max. Este va a buscar lo que es el valor máximo en todo nuestro arreglo. Bueno, como se puede ver en la función de obtener max, lo que hace es buscar entre todos los elementos hasta que encuentre el mayor. Ese código creo que en la gran mayoría lo sabe hacer, porque acá realiza solo lo que es una búsqueda del mayor. Bueno, volviendo a lo que es el radix sort, tenemos lo que es un for que empieza en exponente igual a 1. A ver. Espere que se me... Ahí está. Y se va hasta m dividido en exponente mayor a 0. Y ahí en lo que es la variable que va cambiando del exponente, que se va incrementando en 10. Bueno, dentro de eso, lo que nosotros ponemos es el contador sort. El contador sort corresponde al ordenamiento por cuenta. A ver, dale a la diapositiva. Ahí, ¿salió, no? Seguile. Se van cambiando. ¿Esa es? No, esa no es. Me parece que ya se pasó 4. Sí, es ahí la primera. Me parece que antes ahí hay una más. No. No, entonces ahí. Ahí arranca ahí. Bueno, nosotros acá lo que hacemos dentro del contador sort es crear un arreglo de salida. Ese va a ser el arreglo en donde va a estar ordenado todos los elementos. Bueno, definimos un contador que tenga 10 elementos, porque nosotros utilizamos los dígitos del 0 al 9. Como ya veníamos explicándolo ahí en el cuadrito que aparece en la parte derecha, el verde, muestra el índice del 0 al 9. Bueno, eso, ¿qué es lo que va a hacer?
como habíamos visto en el gráfico anterior, va a ir aumentando el contador dependiendo en qué lugar se encuentra nuestro dígito. Como ahí en la primera parte del contador se lo divide por exponencial, mod 10, eso nos va a determinar el dígito inicial. Y bueno, en la parte de abajo, en el segundo for, lo que va a hacer es ir acomodándolo en orden, dependiendo en el dígito que se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra, si tengo un número 45, primero tengo un 45, un 48 y un 39. Va a ordenar esos tres números por el dígito principal. En el 45 sería el 5. En el 39 sería el 9. Así hasta ordenarlo en su primer dígito con el index. Luego construimos lo que es la matriz de salida. Para la matriz de salida, lo que hacemos es, bueno, cargar todo lo que son los elementos y bueno, reemplazarlo con el arreglo original en la posición que corresponde. Claro. Leo. Sí, de ahí, para explicar un poco, ¿no?, la imagen esta, si suponemos, este es nuestro vector, ¿no?, el cual se encuentra desordenado, en la posición 1, es decir, en el primer elemento se va a la posición que le corresponde el 1. Aquí, lo que nosotros tenemos en el index sería la cantidad de dígitos cuyo valor menos significativo es 1. En este caso, presenta que son 2. Entonces, va al primer 1 y le dice, va a la dirección 1 del arreglo contador, en la posición 2 que ubique ese 1, viene y lo ubica. Seguidamente pasa al 4, y aquí es importante que decrementa esta unidad, este 2 pasa a ser un 1. Seguidamente pasa al 4, se va al 4, reduce, y así lo va a ir ubicando. Algo importante es que aquí lo pone del 1 al 7, por eso está el menos 1 este. Como los arreglos nosotros los utilizamos del 0 al 6, sería en este caso, por eso va al menos 1 ahí, y bueno, el decremento de la unidad, porque si no hacemos este decremento, lo que va a suceder, cuando llegue el 1, lo va a querer, o sea, cuando llegue el segundo 1, lo va a intentar direccionar en la misma posición. Y Cabe ahí, destacar de que cuando habla del 1 al 7, habla de la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo, en este caso, ¿no? Tiene 7 elementos en el arreglo inicial. Por esa razón, tiene que tener la misma cantidad, si no, ocuparíamos espacio de más y no serviría de nada. bueno, hay líos que le entiende más a esto. Bien, para el análisis de algoritmo, lo que nosotros hicimos fue primero descomponerlo, ¿no? Descomponer lo que es el TDN del obtener máximo. De esa manera vamos a obtener el resultado de la complejidad que tiene ese subproceso. Luego hacemos lo mismo con el contador del sort. Esos dos valores que nos toca son lineales. Luego de eso lo introducimos dentro de lo que es RadixSort. Ese va a ser como el subproceso o la función principal donde tienen que estar cargadas las otras funciones. Bueno, hicimos lo que es el procedimiento para llegar a la conclusión de que nos dio una complejidad de tipo lineal. ¿Por qué nos da una complejidad de tipo lineal? Teniendo en cuenta este tipo de ordenamiento en sí el algoritmo, siempre va a ser de forma lineal, siempre va a ser en el mejor, en el peor o en el caso promedio es de complejidad lineal y se lo considera como un algoritmo estable. Pasa, Leo.
Sí, y ya ahí para como ir cerrando, algunos puntos que se logran sacar en conclusión es que el Radix OR, a diferencia de otros métodos, no hace comparaciones, no hace comparaciones entre elementos del arreglo. Además, como ya dijo Lío, presenta una complejidad lineal, que a diferencia de otros métodos no suele ser muy común y por lo general presentan mayores complejidades. Sin embargo, un punto débil de lo que es Radixor es que este proceso se va a realizar cuantos dígitos tenga el elemento de mayor longitud. Es decir, que este algoritmo va perdiendo eficiencia a medida que estamos hablando de elementos más grandes. Y por lo general esto no se recomienda usarlo cuando tratamos con cadenas de caracteres, dada de que la longitud de las cadenas de caracteres suele ser muy variable. Es más recomendado usarlo en grandes grupos de números de longitudes similares. Una de las aplicaciones que tiene el algoritmo de Radix-OR es que, bueno, sirve tanto para ordenar números enteros, flotantes, letras, como también este tipo de ordenamiento fue aplicado en los archivos que corresponden a mayor de 1 giga, en la gran mayoría de su procedimiento. Y también el ordenamiento de aleatorios. Esas son las aplicaciones que puede tener este tipo de método. Y bueno, ahí la bibliografía. También algo a destacar es que no es un método muy difundido. Hay que buscar para hacerlo. Bueno, muy bien, chicos. Sí, me gustó la última aclaración que hizo Leonardo. Es un método que no es muy común, ¿sí? No es muy implementado justamente por sus desventajas que tiene, de que justamente cuando se quieren ordenar cadenas de caracteres o cuando el grupo de elementos que se quieren ordenar no está muy, digamos, ustedes han tenido estadística, creo, o no sé si han tenido estadística. Bueno, pero hay un concepto en estadística que es la desviación de los números, que es cómo se distribuyen esos números. Justamente se pide plantear este método cuando la dispersión de esos datos es muy chica, y no cuando, qué sé yo, tengo que ordenar 1, 5, 10, 25 millones, o sea, cuando son números muy grandes, justamente ahí es donde el problema empieza a surgir, que es lo que aclaró casi al final en las conclusiones Leonardo. Lío, ¿podés volver a compartir? No, ¿quién estaba compartiendo? Leonardo. Yo, sí, perdón, se me... Volví a compartir un segundito que quería que veamos unas cuestiones. Sí. Otra cosa que está muy bien aclarado ahí en el caso de ustedes es que este algoritmo no realiza comparaciones entre los números. O sea, básicamente los números no se conocen, ¿sí? Compara por el hecho de los índices de cada uno de los elementos, de las unidades de las decenas. Ahí. Párate justo en esta parte, ¿sí? En el cálculo del TDN. Volvete un poquitito. Volvete al uno más, a ver. Ahí me gusta. Pero esto es a modo de aclaración, ¿sí? Al final es un número que sí cambia, sí cambia mucho en el resultado si ustedes lo analizarían de manera gráfica. Gráficamente una función lineal, ¿qué es? Es una recta, ¿sí? Entre dos puntos es una recta. Y sabemos que si nosotros tomamos el eje de coordenadas en X y en X yo pongo el tamaño del problema, la medida que yo aumente la cantidad de datos, el tiempo va a aumentar. Esto es si mi TDN es positivo. O sea, si mi N es positivo. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Sí. Si a mí me diera un TDN con un N negativo, quiere decir que la función es algo así, que va cayendo. O sea, y es un poco ilógico decir de que si yo aumento el N, el tiempo disminuye, ¿sí? Bueno, en este caso de ustedes, podría haber surgido ese problema si ustedes hubieran, o sea, si, digamos, en los cálculos capaz que no, pero si se fijan en el contador sort, ¿sí? En la tercer sumatoria, ¿bien? La tercera sumatoria dice que va desde i igual a n-1 hasta 0, o sea, va decreciendo.
Bien. Si ustedes hicieran el análisis solamente de esa parte, solo ese pedacito, como corresponde, ¿qué dice? ¿Cómo es? 0 menos n menos 1. O sea que va a ser 0, y bueno, ya eso sumado a 1, ¿no? O sea que va a ser 0 menos n más 1 más 1. Y me termina quedando menos n ahí. Ajá, sí, sí. Me queda menos n ahí. Y si yo digo menos n más 17, porque te termina quedando ahí, o sea que seguramente ahí hay 17n. Pero negativas. Y yo estoy viendo abajo, en la anteúltima línea, ¿sí?, que ustedes han puesto 17n así, derechito. Han hecho trampa. Y yo digo, a ver, si yo considero lo que me dice matemáticamente, ¿sí? 0 menos n con el menos 1, que va a ser más 1, más el 1 extra que siempre sumo, me va a terminar quedando en algo como n más 2. ¿Sí? Ojo al piojo ahí. Pero me queda menos n, o sea que eso hubiese sido menos 17n más 34, porque ya se han comido el 2, porque ustedes al menos 1 le han sumado 1 y me lo han anulado directamente. ¿Sí? Ojo al piojo ahí. Pero aquí estoy, ¿qué quiero llegar con todo esto? De que el número 17n está bien. Está bien. No está mal. Lo que está mal es el planteo de que empieza en i igual a n menos 1 y termina en 0. Siempre que vean esa forma, la cambian. Siempre busquen tener el más grande arriba y el más chico abajo, para que los TDN no den negativos. Bien, porque si no va a pasar esto que yo estoy diciendo, es una función lineal con una pendiente negativa. Y es ilógico, si aumento, no puedo ir que el tiempo sea más chico, ¿sí? Entonces, si ustedes hubiesen puesto que la sumatoria va desde 0 hasta n menos 1, sí les da 17n, porque tienen n menos 1 menos 0 más 1, queda n, positivo. Y n por 17, sí me dan los 17n. O sea, el resultado está bien. ¿Me explico? Digamos, lo que... Si vamos a la teoría que nos dice que hay que el de arriba menos el de abajo más 1, no me está dando eso, me da negativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Es una aclaración, el resultado está perfecto. Lo único que yo hago es una aclaración. Y fue... Claro, porque fíjate que el último, el que tienen ahí como i igual a 0 hasta n menos 1, de 6, ¿sí? Porque es con 6, sí, lo más seguro es que les da 3n. No, y ahí se han comido un 3 también. No han sumado 3 más 1 más 2, les da 3. Ah, sí, mira. Mira cómo. Bueno, eso hubiese sido 6n, ¿no? Pero fíjense que cumple con lo mismo que el anterior. Lo único que los índices están al revés. Bueno, siempre que vean los índices al revés, traten de poner el más chico abajo y el más grande arriba para que los resultados sean coherentes y sean consistentes con lo que decimos. ¿Bien? Bien. Sí. Perfecto, chicos. A ver, avancen una presentación más. Veo. Cálculo que sigue. Sí. Ahí está. Ahí sí, obviamente que esto se complica cuando no sabemos ni M ni exp. Por eso es que está bien que terminen planteando el TDN de esa forma, ¿sí? Se supone que N y exp en realidad es un valor que va a ir cambiando dependiendo de algo, que eso no importa, no lo vamos a tocar acá. Pero sí es algo como para que lo tengan en cuenta en ese momento. De ahí en más, sí, es uno de los pocos y raros algoritmos de ordenamiento que tiene complejidad lineal, porque por lo general, como mínimo, se conoce que son n logaritmo de n, que no llegan a ser lineales, pero tampoco que son cuadráticos. ¿Bien? Bueno, muy bien, chicos. Sí. Porque no sabíamos si estábamos en lo correcto de que era complejidad lineal. Entonces empezamos a buscar en internet, en los libros, si realmente estábamos en lo cierto.
porque es raro de que sea de complejidad lineal un tipo de método de ordenamiento. O es lo que ocurría por mi cabeza, digo, ¿por qué lineal? Exacto, y justamente es por la última conclusión que dio Leonardo, en que no se comparan números. Acá no nos interesan los números, nos interesa el índice que tiene cada uno de los números, es decir, la unidad, la decena y la centena. Y otra cosa sí que destaco es que justamente este algoritmo no tiene tanto conocimiento, por lo tanto no hay tanta bibliografía, y si la hay quizás es en inglés. En los trabajos que yo les he pasado, ninguno ha trabajado Radix Sort. Entonces era, yo creo que también un plus de desafío para ustedes. Así que muy bien chicos, muy bien. Trabajo de pionero, ¿eh? Sí, era un trabajo de buscar, así que bueno. Andrés Ortiz, ¿quieres agregar algo? No, nada, felicitarlos nada más, y más que todo por el tema de tenerse que pelar las manos, porque era un trabajo que, como decir, bueno, no estaba. Así que, bueno, Exacto. felicidades chicos, muy buena la exposición. Chicos, el resto quisiera preguntar algo. Le quisieran preguntar a Leonardo por qué a él no le gusta tanto el cálculo del TDN. ¿Y por qué se lo tira a Lionel? No sé. Bueno, muy bien, chicos. Pueden dejar de compartir, después me envían la presentación, ¿sí? Bueno, Sí, Muy bien, felicitaciones. gracias. El siguiente grupo que se va a animar es el de... Nosotros, profe. Qué grande, Andrés, yo suponía. Siempre Ya, dando la cara a los Andrés. Sí. Los Andrés son así, parece. ya comparte la pantalla. Bueno. Ahí se ve, profe. Ahí se está bien. Sí. Bueno, empiezo yo. Bueno, nos tocó el método Gabsorb. Bueno, una pequeña introducción. La ordenación es una aplicación fundamental en la computación. Bueno, la mayoría de los datos producidos por un programa deben de estar ordenados de alguna manera, en donde muchos de los cómputos que tienen que realizar programas son más eficientes si los datos que operan se encuentran ordenados. Nos enfrentamos a una tarea de ordenación o búsqueda con una gran cantidad de datos de entrada. Es importante que el algoritmo no degrade su rendimiento. Por lo tanto, antes de abordar algoritmos de ordenación y búsqueda, se debe tener en cuenta el conocimiento del cálculo de la complejidad computacional de ese algoritmo. Bueno, como dije, nos tocó el método Gabsorb, o también denominado por montículos. Este es un algoritmo de ordenamiento que es no recursivo, no estable, y tiene una complejidad computacional de n logaritmo de n. Este método es más lento que otros, pero si bien es más eficaz, digamos. Bueno, este tiene una estructura de árbol binario, donde este árbol tiene que ser completo, es decir, que a cada casilla le va a corresponder 2 hijos, y así sucesivamente, dependiendo obviamente de la cantidad de la regla. Bueno, las aplicaciones de Gabsorb se tratan de ordenar listas de elementos. Bueno, este árbol se llena de izquierda a derecha, lo que implica que si algún nodo no se encuentra en el mismo nivel que el otro, o estos estarán entonces a la más izquierda posible del árbol. El esquema del procedimiento. La estructura del método de Gabsorb es de un árbol binario, en lo cual que está conformado por nodos padres y nodos hijos. Cada nodo padre tiene 2 nodos hijos, y la cantidad de nodos es dependiendo de la cantidad del arreglo. Para acomodar el arreglo ingresado se comienza desde el primer número,
que sería el 5, el 7, el 27, el 3, 2, 6 y 12. Cada nivel del árbol tiene que ser completo, pero siempre hay una excepción en el último nivel que puede estar incompleto. Y para acomodar el árbol, el nodo padre tiene que ser mayor que el nodo hijo. Entonces empezamos a comparar el nodo padre con con los nodos hijos. El nodo padre sería 7, comparamos con el nodo hijo, que sería 3, que el mayor es el nodo padre. Y así con el nodo hijo 2, luego comparamos con el nodo padre, que es 5, con el nodo hijo 7. Acá es el mayor sería el nodo hijo, entonces tendremos que cambiarlo, intercambiar, en la cual quedaría así el árbol intercambiado. Luego comenzamos por esta zona, que el nodo padre tiene que ser mayor que el nodo hijo, pero acá el nodo hijo es mayor que el nodo padre, entonces se intercambian los números, en la cual el árbol quedaría así, y así tendremos que seguir hasta que el nodo padre sea mayor. Acá el nodo padre es menor que el nodo hijo, entonces se intercambian. Y el árbol queda ordenado. En la raíz queda el número mayor, en la cual el número mayor se pasa al arreglo ordenado, que comienza a la derecha, y el último número, que es el 7, pasa a la raíz. Pasa a Que ser el así padre. quedaría. Pasa a ser el padre, exactamente. Luego seguiremos comparando el nodo padre que sea mayor que los nodos hijos, y también acá el nodo padre que sea mayor que el nodo hijo. Luego comparamos esta zona, que el nodo padre sea mayor que los nodo hijo, y acá ese nodo hijo es el mayor, entonces se tiene que intercambiar, que quedaría así el árbol, en lo cual los nodos padres son mayor que los nodos hijos. Y el número que está en la raíz es el número mayor, que pasa al arreglo ordenado, a la parte derecha. Y el último número, que es el 6, pasa a la raíz. Luego seguimos ordenando, comparando, que los nodos padres sean mayor que los nodos hijos. Acá el nodo hijo es mayor que el nodo padre, entonces se intercambian los números, en lo cual quedaría que el árbol así, donde la raíz es el mayor número. Se pasa al arreglo ordenado, en la parte derecha, y el número último, nodo último, pasa a ser el de la raíz. Luego seguimos con los mismos, comparando los nodos padres con los nodos hijos, en la cual acá el nodo padre es menor que el nodo hijo. Entonces tendremos que intercambiar y el árbol quedaría así, donde los nodos padres son mayor que los nodos hijos. En la cual el nodo raíz, la raíz sería el mayor número y pasa al arreglo ordenado. Y el último número pasa a ser la raíz, que quedaría así el árbol. Luego tendremos que comparar de nuevo que el nodo padre sea mayor que los nodos hijos, en la cual acá el nodo hijo es mayor que el nodo padre y lo tendremos que intercambiar, en la cual el árbol quedaría así, que el nodo padre es mayor que los nodos hijos, entonces el nodo padre, la raíz, pasa a ser el número del arreglo ordenado, y el número 2 pasa a ser la raíz. Y así quedaría el árbol que tendríamos que comparar el nodo padre con el nodo hijo. Como el nodo hijo es mayor, entonces intercambia. Quedaría la raíz con el número mayor, lo tendríamos que pasar al arreglo ordenado, y solo quedaría el 2, en la cual sería el último número que pasamos al número ordenado. Acá tenemos, acá en la parte de arriba tenemos el arreglo ingresado, y en la parte de abajo tenemos el arreglo ordenado, que es de menor a mayor. El análisis de algoritmo. Vamos a analizar una función, una parte de la función del algoritmo, en la cual de la línea 3 a la línea 14 decimos todo lo que es el cuadro azul, consideramos que el tiempo de ejecución será constante a C1. Y en la parte de la línea 15 a la 20 tenemos una función recursiva, donde la misma función
se llama. Entonces lo que tenemos que hacer es una ecuación recursiva, y lo que hacemos es la línea 15 a la línea 19 le damos que sea una constante C2. Y tenemos que armar el Tn es igual a C1, Tn es n sobre 2 más C2, en la cual n sobre 2 sería la i que se está pasando en este arreglo, que la i en este arreglo vale n sobre 2. Por eso acá en la Tn sobre 2, por eso ponemos Tn sobre 2. Lo resolvemos hasta hallar un patrón en el cual el patrón sería Tn es igual a Tn sobre 2k más k por C2. Tenemos que despejar k, y k valdría logaritmo de 2n. Lo reemplazamos la k, y nos haría Tn es igual a C1 más logaritmo de 2n por C2, en la cual decimos que la función es una complejidad logarítmica. Luego pasamos lo que es la función de Hebshor, en la cual decimos que la función bool max Heb es C3, o también Tn de la función bool max Heb. Después podemos decir que las operaciones elementales pues, va a ser C4, que son del for, más n, que n es las veces que for llama a la función, por el Tn del max Heb, que lo hallamos en la anterior función, en la cual tendríamos que resolverlo, y nos daría el C3, que sería el Tn de la bool max Heb, más el C4, más n por C1, más n por logaritmo de 2n por C2, y decimos que la complejidad algorítmica es n logaritmo de n. Bueno, en conclusión, podemos decir que este método es más conveniente cuando se trata de ordenar arreglos estáticos grandes o listas grandes, a diferencia de otros métodos. Este funciona efectivamente con los datos desordenados y su desempeño es tan bueno como el quicksort y se comporta mejor en los peores casos. Este no utiliza memoria adicional, este no es estable ya que se comporta de manera ineficaz con los datos del mismo valor y es un método complejo. Fin. Me mató el fin. Bien, muy bien, chicos. Es un método bastante interesante este, ¿sí? Es un método muy gráfico porque a diferencia de los otros, ustedes quizás pueden guiarse con el código, ¿sí? O sea, qué sé yo, si agarraban el merge sort, ¿sí? Yo puedo ir mirando el código y lo puedo ir armando. Pero acá no se me puede ocurrir muy así de la nada armar un árbol, porque en ningún lado estamos utilizando una estructura de datos que sea un árbol, ¿sí? O sea, en ningún lado está el árbol codificado, ¿bien? Es un método bastante lindo, bastante interesante. Volvete, Andrés, al otro más. Volvete a donde está el esquema del procedimiento, a la segunda filmina, me parece que sería ahí. A ver, avanza uno más. Avanza uno más. Ahí, quédate ahí. A mí me queda una duda, ¿no? ¿Por qué digamos, el nodo raíz 2 solo se compara con el 6 y no se comparó con el 5? Claro, no, lo que pasa es que, como usted dijo que quería 10 diapositivas solamente, no iba a alcanzar los imágenes, así que tuve que agarrar de frente el 6, porque siempre comienza de la izquierda. Exacto. Y Ya estaría claro, comparado. claro, iba a ser más diapositiva y no quería eso, así que por eso lo que hice es agarrarlo del 6, que es el mayor de los dos.
Perfecto. No, yo lo que quería era saber si habían entendido, porque digamos, ahí es como vos decís, tendrían que haber empezado por el de la izquierda, o sea, tenía que haber ido primero el 5, cambiarse con el 2, Sí, pero ¿qué pasaba? El 2 claro. iba a quedar como padre más chico del 3, entonces en el próximo caso se iba a tener que cambiar, y sí, es correcto lo que decís, pero no, yo quería hacer esa salvedad, o si se les había pasado por alto, no, pero perfecto, si es porque yo no tenía... No, sí. Perfecto, perfecto. Está muy bien el análisis del TDN, ¿sí? Está muy bien planteado porque tienen que ir de una función muy particular a llevarlo a la más general, que es la de heap sort directamente, donde ustedes tienen que ir directo a resolver primero la función de heapify, que es digamos, la que permite ordenar e ir armando ese supuesto árbol, ¿sí? De montículos, que está muy bien. Sí, como conclusión final es una complejidad en el logaritmo de n. No es cuadrática ni tampoco es lineal, pero justamente si tenemos que elegir entre esto y un método que tiene una complejidad cuadrática, este está excelente. Muy bien, chicos. No Claro, tengo... profes, la imagen lo hice como un árbol porque en todas las páginas que estaba No, buscando me está aparecía el perfecto. código el que tengo y la forma del árbol, por eso lo puse el árbol. No, está perfecto. Es la mejor forma de entenderlo con el árbol, porque justamente son los montículos y que donde cada Claro, nodo padre tiene que ser mayor que los nodos hijos. Y está perfecto. Y a lo que yo voy es que en el código, ningún libro te aparece. claro, en el código no está. Claro, en ninguna parte del libro te dice que lo tenés que hacer con un árbol realmente. Ustedes han codificado, antes de que empezara con Sí, las vacaciones, han hecho conmigo un árbol. Y justamente el árbol es binario. Pero acá no lo implementamos. Entonces decimos, ¿pero por qué es? Pero bueno, es justamente para poderlo entender. Por eso es que es muy importante el esquema, ¿sí? El esquema permite toda esa secuencialidad que ustedes plantean, como vienen planteando los otros dos chicos, digamos, las otras dos presentaciones anteriores. El esquema es muy importante. Bueno, muy bien, chicos. Yo no tengo nada. Dale, Andrés, no hay drama. Muy bien, chicos. Felicitaciones y bueno, pueden dejar de compartir. Después me envían la presentación, ¿sí? Eh, Gracias. Profe, lo bueno, pasamos profe, a gracias. no, Sumael. de nada, muy bien, muy bien. Sí, si no, lo que podría yo hacer es agregarlo como una actividad en el aula, así la completan enviando la presentación nomás, entonces queda como presentado. Me parece que va a estar más práctico así. Así que ya lo voy a ir haciendo. Bueno, el siguiente grupo sería el de Ismael y no lo veo a Cristian. Sí, Sí, sí. Como diciendo, se me escapó. eh, se me escapó el compañero. Bueno, ¿vas a compartir vos, Creo Ismael? que él tiene la presentación, pero yo le mando mensaje porque tiene problemas de Bueno, internet, me dijo. bueno, lo esperamos unos segunditos que vaya ingresando. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es habilitarles como una actividad. Pero de esa manera ambos van a tener que mandar la actividad, ¿no? No, porque lo voy a hacer como grupo. Ah, bueno, Ya armo los grupos y uno solo, con que lo presente uno solo, ya está. listo. Acabo de compartir. Bueno, Allá entró Cristian. ahí está. Vamos, Cristian.
Bueno, ¿quién comparte? Profe, una consulta. ¿Sí? Antes de mandar el trabajo, Hola, profe. ¿le hacemos las correcciones? Si pueden, mejor. Hagan las correcciones. De todas formas, si no, lo envían y bueno, y después para haber completado. Pero lo voy a dejar abierta la actividad, ¿sí? Como para que lo puedan corregirlo. Hola, Cristian, ¿cómo va? ¿Vas a compartir vos? No, se le corta, aparece el internet. Va, presenta yo. Sí, presenta vos. ¿Se ve? Ahí se está viendo. Sí. ¿Empiezo? Sí, hacelo en grande, ponele F5 y larga nomás. Me tocó el algoritmo de Kickshort. En la introducción, bien, esta técnica o este método de ordenamiento es el más rápido, además también es el más conocido y el más implementado, porque trabaja bien en casi todas las situaciones y por lo tanto consume menos recursos, es decir, memoria y tiempo. Además, este algoritmo, el algoritmo original es recursivo, pero se está utilizando versión iterativa para mejorar este algoritmo. Además, también trabaja con arreglos desordenados. Espero, profe, me está llamando Cristian. Bueno. Chicos, de paso les voy comentando que ya está habilitado en el aula como un trabajo extra en la sección de instrumentos de evaluación. Les va a aparecer que en unidad de calificación se llama presentación de algoritmos de ordenamiento. Y adentro, con que solo uno de los integrantes del grupo quiera entregar, le va a decir, usted está por completar esta actividad con Pepito, ¿sí? Entonces, una vez que lo suben, a los dos se les da por entrega. Y cuando yo haga alguna corrección, se les va a dar a los dos por corregido. ¿Sigo? Sí, continúa. Ah, bien. Bien, como dije que el algoritmo original es recursivo, pero se está utilizando versiones iterativas para mejorar este algoritmo. Y también trabaja con elementos de arreglo que estén desordenados o semi-ordenados. Y utiliza el algoritmo, la técnica de divide y vencerás. Bien, ahora, ¿cómo funciona este algoritmo? Cristian, veo que ahí estás. Si puedes hablar en algún momento, hacelo. ¿Vas a hablar, Cristian? ¿Ahí se escucha? Sí, Cristian. Problemas con el micrófono, me parece. ¿Cómo funciona Ahí este te algoritmo? escuchamos. Bien, primero hay Bien. que elegir un elemento. ¿Se escucha? Sí. Sí. Cristian, ¿vos no nos escuchás a nosotros?
Bueno, Ismael, te vas a tener que poner la mochila en el hombro y bueno, cargarla. Continúa si podés. Bueno, bien, para ver cómo funciona este algoritmo, uno de los pasos es elegir un elemento del arreglo para poder empezar a ordenar, en el cual llamaremos a este elemento que seleccionaremos pivot. Una vez que seleccionamos el pivot, tenemos que ir comparando cada elemento del arreglo con el pivot seleccionado y separando en dos extremos. En la parte izquierda van a ir los elementos menores, en la derecha los elementos mayores. En este caso yo elegí seleccionar la parte de central, ¿sí? Por lo cual la lista se encuentra en dos sublistas. Comienza acá el elemento a la izquierda del pivote y otro por el elemento a su derecha. Ahora nos toca repetir este proceso en forma recursiva para cada una de las sublistas seleccionadas. Ahora, la eficiencia depende de la posición del pivot. Las opciones que tenemos son tomar un elemento cualquiera como pivot. En este caso, al tomar el elemento cualquiera del pivot, nos permite, o la ventaja que tiene, que es no hace una operación extra y pues tiene su complejidad en el cuadrado y cuadrática. Otra opción es recorrer la lista para saber de antemano qué elemento ocupará la posición central de la lista. En este caso, en esta opción, la complejidad que va a tener es n log n. Y la siguiente opción es seleccionar tres elementos de la lista o del arreglo, por ejemplo, el primero, el segundo y el último, y dividirlo para tomar el pivote. Está llamando Cristian. Acá tenemos la implementación del código en C. Y tenemos, en este análisis de algoritmo, elegí en el peor de los casos, donde es cuadrática. Al ser un algoritmo recursivo, vamos a utilizar el método recursivo, donde tenemos el caso base. Esto va a ser cuando n sea menor que 2, y cuando es mayor que 2 va a ser el caso general. Está compuesto el caso general por dos llamadas recursivas, donde el tn va a ser n sobre 2, por el hecho de que cada vez que llamamos el arreglo se va a llamar siempre a la mitad del arreglo aproximadamente. Y más el C2, que es la parte constante. Ahora tenemos que encontrar el cálculo de TN, hasta encontrar un caso, hasta encontrar un patrón, y el patrón sería, en este caso, 2 log de K por T de N sobre 2 log base 2 sobre N por N, y por lo tanto nos da el Tn, que sería en la complejidad cuadrática. Bien, acá vemos una explicación gráfica. Bien, en este caso, seleccioné el elemento central, en este caso el elemento 12, y lo que hice acá es seleccionar el pivot número 12 y tengo que ir comparando del primer extremo el 7 y con el 21. Comparo 7 menor que, y en este extremo 21 mayor que.
7 es menor que 12, en este caso es menor, queda en este lado en la parte izquierda. El 21 es mayor, sí, queda en el mismo lado. Paso en la siguiente posición, el 8 con el 3. 8 es menor que 12, sí. 3 es mayor que 12, no. Entonces, borro un espacio en la parte izquierda, no, sin la parte izquierda. 14 es mayor que 2, es menor que 12, no. El 3 es mayor que 12, no. Entonces hay un intercambio. Queda 3 por este lado y 14 por este lado. Avanzo a la siguiente. 12 es menor que 12, no. 1 es mayor que 12, no. Entonces hago el intercambio, 1 por acá y 12 por acá. Y, perdón. Entonces tenemos dos subíndices. En la parte izquierda queda hasta el 2 y en la parte derecha queda del 2 al 21. Bien. ¿Ahí se escucha? Sí, Cristian. Sí, Cristian. Tengo problemas con los micrófonos. Parece que algo le pasa a la computadora, tuve que entrar con el celular. ¿Quieres seguir vos, Cristian? Bien. Sí, seguí pasando. Después de dividir el arreglo principal en dos subarreglos, o sea, la mitad de un arreglo está formado por los elementos que son menores al pivote elegido, y la otra mitad están formados por los elementos mayores al pivote elegido. Entonces tenemos que repetir el mismo proceso con los subarreglos. O sea, elegimos un pivote y tenemos que recorrer el arreglo buscando los elementos que son menores al pivot y los elementos que son mayores al pivot. Entonces preguntamos si 7 es menor a 3, no. Entonces vamos para la parte derecha del arreglo. Y preguntamos si 2 es mayor a 3. Como no es mayor, intercambiamos el 7 y el 2. Y movemos hacia la izquierda la parte derecha del arreglo y hacia la derecha la posición de la izquierda del arreglo. Entonces preguntamos, 8 es menor a 3. Como no es menor, pasamos a la parte derecha. Y 1 es mayor a 3, no. Entonces, como no son, o sea, lo intercambiamos. Entonces, el pivot que teníamos del subarreglo ya tiene la posición que le corresponde en el arreglo principal. Y este proceso, tenemos que repetir este proceso con todos los subarreglos hasta que cada subarreglo contenga un elemento y estén ordenados. Entonces, el resultado, tendremos el arreglo completamente ordenado. ¿Quién lee esta parte? Hola, conclusión. Okay. Ismael, Cristian. Cristian, ¿estás ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, Cristian. Como conclusión, entonces, el algoritmo Quicksort decimos que es el más efectivo por el hecho de que minimiza las operaciones realizadas a partir de particiones y de ir comparando todos los elementos con un pivot seleccionado recursivamente. Y este algoritmo es más eficiente para arreglos que están completamente desordenados que para arreglos que están con algunos elementos desordenados.
Bueno, bien. Vuelve un poquito, Ismael, ¿no? ¿Estabas presentando? Sí. Vuelve un Sí. poquito a... anda un poco más arriba. Anda un poco al principio. A ver, volvete un poquito antes. Ahí, quédate ahí. Lo que hay que rescatar de este método, ¿sí? De que justamente, como lo hace Mersort, intenta aplicar la técnica de divide y vencerás justamente para plantear nuevos problemas más chicos, como vimos el miércoles, el tema de divide y vencerás. El objetivo es dividir nuestro arreglo, que justamente lo tenemos que ordenar, en subarreglos más pequeños. Esos subarreglos más pequeños, poder ordenarlos de alguna manera. Bien. Pero tiene una característica de que el hecho de dividir no quiere decir que lo va a dividir siempre en la mitad. Justamente hay muchas opciones de cómo tomar un pivote, porque nosotros lo que hacemos es tomar un pivote y en base a ese pivote, en base a ese número, es que nosotros permitimos el intercambio de los valores. Puntualmente lo que se hace es tomar un pivote y ese va a ser como, digamos, al principio de mi arreglo general, el que me va a decir cuáles son los elementos más pequeños a él y cuáles son los elementos más grandes a él para poder tener dos nuevos subarreglos. Ahora, hay muchos criterios, no necesariamente, como dije, tiene que ser el de la mitad. Puede ser un número aleatorio, pueden encontrar algún código en el que el pivote se elija de manera aleatoria en el rango de valores que hay. Si yo tengo, que sé yo, 10 elementos, o sea, posiciones desde el 0 al 9, puede tomar aleatorio, puede decir, el pivote es el número 9. Chau. Y no necesariamente garantiza de que el pivote sea eficiente. Porque, a ver, ¿qué pasa si yo elijo un pivote que es el número más chico? O sea, yo elijo el primero, el de la izquierda, y justo era el más chico. Entonces quiere decir que ese es el más chico, entonces todos los, digamos, el subarreglo, o los subarreglos que me genere, va a tener a la izquierda nada, porque él es el más chico, y a la derecha todos los otros. Entonces, si todos los otros vuelve a tomar de nuevo otro pivote, y de casualidad vuelve a tomar el primero. Bueno, justamente el problema principal que radica en este método es cómo seleccionar, cómo elegir el pivote, ¿sí? Entonces, bueno, acá sí ponen tomar un elemento cualquiera, que es lo que yo digo, tomar de manera aleatoria. Tomar algún elemento y decir, bueno, ¿cuál es el valor mediano? Porque, a ver, puede que yo diga del 1 al 10 los elementos y mi idea sería que me quede la mitad balanceada por un lado y la mitad balanceada por el otro, o sea que más o menos me quedo entre el 5 y el 6. Bueno, pero lo tengo que ir a buscar, pero primero tengo que recorrer todos los elementos, saber cuál es la mitad, bueno, todo esto es costo adicional que se le agrega a la técnica, ¿bien? Bueno, a ver, seguí la diapositiva. Acá medio que lo pasaron un poquito, volvelo, ahí, medio que lo pasaste un poquito rápido hace ratito, Ismael. Cristian, ¿vos tenés algo para agregar? ¿Cómo es el funcionamiento acá o qué es lo que pretende hacer el algoritmo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pivote toman ustedes? Sí, el pivote es el elemento central del arreglo, sería la posición Bien. 0 más el final del arreglo dividido en 2. Perfecto, ese es el índice y vos tomas el valor que hay en ese índice, ¿correcto? Claro. Ese es el pivote, ese es el número, ¿bien? Entonces, se plantea que como límite derecha es menor a 2. ¿Por qué menor a 2? Porque cuando el arreglo contenga un elemento, se termina la recursividad, ¿o no? Perfecto. Eso es el caso base de este algoritmo. Ismael, ¿podés apretar abajo donde dice ocultar? ¿Por qué no? Ahí está. Ahí. Porque justo ahí es donde están las llamadas recursivas, ¿bien? Entonces, el caso base que tiene este algoritmo es en esa parte donde dice si el límite de la derecha es menor a 2, ¿bien? Eso me está indicando a mí de que tengo un solo elemento. Y como dijeron hace rato, creo que era en el de Mersort o en el de Radix Sort, que debe ser en el de Mersort, cuando tengo un elemento, está ordenado. Cualquier arreglo de un elemento se encuentra ordenado. Por lo tanto, el caso base finaliza. O sea, si eso no existiera, todo entra en un problema y no va a andar. ¿Bien? Entonces, ese es el caso base. Perfecto. Después, mientras se cumpla,
van a ir jugando con estos valores, o sea, van a ir buscando cuál es el elemento que corresponde, es lo que hacen ustedes ahí en los dos while, ¿bien? Y si esos elementos que encuentran permiten el intercambio, eso que habían hecho hace ratito, que dijo Cristian, creo que era con el 7 y el 3, creo que era, y dijo, bueno, hay que intercambiarlo, es esa parte, ¿sí? Si los valores centrales que están ahí, los índices a su vez me permiten realizar el intercambio, bueno, lo intercambio. Y al final tengo que volver a llamar a este algoritmo de manera recursiva, ¿sí? Pasándole todo el arreglo, porque fíjense que acá nosotros le pasamos todo el arreglo. ¿Cómo lo delimitamos? Con los límites. Cuando ingresa, él vuelve a tomar que la posición va a ser, digamos, el pivote va a estar en el nuevo subarreglo, el elemento central. ¿Bien? Bueno, muy bien. Continúalo, Ismael, a ver. Bien, bueno, justamente es un algoritmo que sí cumple con la característica de ser, tener una complejidad relacionada con los logaritmos, porque justamente se va dividiendo en dos el tamaño, entonces al ir tratándose de, digamos, converge mucho más rápido, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya dividiendo en dos o que vaya restando en dos, entonces tiene una convergencia bastante rápida y bastante buena. Este código que está acá no es el mismo que tienen antes. No, ese pusimos como si fuera el peor caso. Ah, o sea, bien. digamos que como elegíamos el último elemento o el primero, sería la complejidad cuadrática, que es el peor caso que puede tener el algoritmo. Perfecto, perfecto, esto está muy bien aclarado. Si ustedes se fijan ahí, sí, en pivote es igual al elemento n-1, o sea, al último elemento. Entonces, bueno, al recorrer todo, sí, digamos, en un caso óptimo, un método de ordenamiento va a tener n logaritmo de n, pero en el caso de esto que estamos planteando acá, sí, se puede ver que la complejidad es cuadrática. Muy bien, eso está muy bien que lo hayan hecho así también. Bueno, a ver, seguí, me parece que no... Son salvedades que habían. Bueno, perfecto, eso sí. Sí, sí, esto está muy bien, que o sea, digamos, toman el de la parte izquierda, la parte derecha, y ahí es donde delimitan el nuevo. Bueno, chicos, menos mal que tuviste conexión de nuevo, Cristian, porque si no... Sí, cuando enchufo el micrófono, no sé qué problema tiene la computadora. ¿Qué te dice? ¿No te dice Chrome Restart? No, se dice reconectando, es como que se desconecta de la reunión. No sé A qué mí me pasa. suele hacer eso cuando desconecto el auricular y quiero hablar con la computadora directamente. Entonces prefiero usar el auricular y es más práctico. Pero bueno chicos, bien. Ya dejaste de compartir. La idea de esto, chicos, aparte digamos, de realizar la defensa, es de que ustedes también se suelten un poco, ¿sí? Empiecen a hablar, porque muchas veces en manera presencial y más en manera virtual, el protagonismo de ustedes está atrás de un micrófono apagado y atrás de una cámara apagada, entonces es como que yo creo que pueden ir perdiendo esta cuestión de hablar, de soltura, y empiezan a estar un poco más tímidos, ¿no? Justamente por eso es que yo dije, bueno, el práctico cambia, va a tener un poquito de vuelta de tuerca, como para que traten de comprenderlo, porque si yo les daba a ustedes que directamente me realicen un trabajo práctico, me lo copian, me lo pegan, como han hecho muchos, digamos, de los trabajos que ya han visto, listo, chau, yo tengo un trabajo bien y te tengo que decir, está muy bien. En cambio esto ayuda a que ustedes vean las cosas y que se obliguen a comprender lo que están hablando, o por lo menos traten de hacer eso, y justamente remarcar a veces las problemáticas que pueden llegar a tener en el momento de la defensa, o de cosas que no se dan cuenta. Quizás, por ejemplo, Lionel ahora, a partir de ahora con Leonardo, yo creo, y el resto se van a dar cuenta de que cuando tengan una sumatoria, abajo va el más chico y arriba va el más grande. ¿Bien? Eso es algo que va a acostumbrarse. También le va a pasar a Agustín y a Lionel que cuando vean que se está llamando de manera recursiva, ese no es el caso base, ¿no? Es todo lo opuesto, ¿sí? Pero estas cosas salen así, pudiendo hablar, pudiendo defenderse y poder dar su punto de vista y su participación. Y no que sea un monólogo de que yo doy la clase y hablo, estoy acostumbrado, pero
porque ustedes están callados. ¿Bien? Yo no les había dicho tampoco nada, ni si esto era con nota, si no era con nota, porque es una defensa, ¿sí? Con Emanuel estuvimos charlando un poco, va a tener unos puntajes que vamos a definir, como si se acuerdan y si vieron en el programa, nosotros tenemos planteado que hay unos puntos extras, como fue en el caso que yo les pedí, ¿se acuerdan? Un ejercicio extra que creo que fue el de los paréntesis balanceados. Bueno, similar a eso, va a contar esto en base a la defensa que han hecho. Bueno, no se olviden de subir en la actividad que les puse, ¿sí? De subir la presentación, si tienen que modificar algo, si tienen que cambiar algo, háganlo, lo suben, así pueden tener ahí ya como completada la actividad. No sé si ustedes quieren agregar algo, quieren quejarse, no sé. En cuanto al práctico el último que tenemos que hacer, ¿los grupos van a quedar como están? Fue una pregunta que yo les hice el otro día. ¿Quieren seguir así? ¿Se sienten cómodos? ¿Han trabajado bien? ¿Quieren cambiarse? ¿Qué ustedes quieren? Yo a partir de ahora yo ya lo dejé puesto así, o sea, están en los mismos grupos. Si en algún caso quisieran cambiarlo, me dicen. Son ustedes 8 nomás los que van a continuar la asignatura, así que entre ustedes son los que deciden. ¿Sí? Si les parece bien, lo dejamos como está, o sea, en esa forma de grupo, y si no, me dicen, pero yo ya asumo que los grupos están así.